La Schutzstaffel, mejor conocida por su nombre más corto, la SS, fue una organización paramilitar que operaba bajo Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Comenzando como una unidad de guardia voluntaria que actuaba como guardaespaldas personal de Hitler, eventualmente creció hasta convertirse en una de las organizaciones más temidas y poderosas de la Alemania nazi, conocida por su vigilancia desenfrenada y castigos despiadados a aquellos que no juraban lealtad al Führer. Aún peor, la SS jugó un papel enorme en el Holocausto y fueron responsables del asesinato sistemático de millones de judíos y otras víctimas entre 1939 y 1945. Acompáñanos a aprender sobre la SS, monstruos de carne y hueso. Bienvenido a Guerras del Mundo. La SS se estableció en 1925. Se les asignó proteger a Hitler de rivales políticos y manifestantes durante sus funciones y eventos. La unidad se llamó inicialmente Schutzkommando, o Comando de Protección, pero eventualmente se convirtió en la Sturmstaffel, o Escuadrón de Tormenta, antes de que su nombre se decidiera finalmente como la Schutzstaffel, también conocida como la Escuadra de Protección. En los siguientes años, varios miembros del partido nazi estarían a cargo de la unidad. Debido a que su capacidad para actuar a menudo estaba bajo el control de la otra organización paramilitar del partido, la Sturmabteilung, a menudo referida como las camisas marrones debido al color de su uniforme, muchos miembros de la SS se frustraron. En consecuencia, de 1925 a 1929, la membresía decreció de 1.000 a solo 280. En comparación, la Sturmabteilung prácticamente explotó en crecimiento durante el mismo periodo. Einhard Heiden fue nombrado líder de la SS en 1927. Como miembro temprano del partido nazi, Heiden impuso un código de disciplina más estricto y ordenó a la unidad no involucrarse en asuntos del partido. Su meta era conservar una unidad pequeña, pero de hombres altamente calificados con la esperanza de formar una fuerza de tarea elitista capaz de ejecutar operaciones encubiertas más sofisticadas. No obstante, al disminuir la membresía, se evidenció que Heiden no era idóneo para liderar las SS. Nombró al infame Heinrich Himmler como su subalterno, quien eventualmente se volvió más popular que Heiden y ayudó a rescatar a las SS del borde del colapso. En 1929, Heiden fue removido de su posición como líder de las SS y fue reemplazado por Himmler. Al igual que Heiden, Himmler quería que las SS fueran un escuadrón de élite, imaginándolo como una unidad racialmente pura que mantendría al país a los estándares establecidos por el partido nazi. Esperaba que las SS fueran infinitamente influyentes y la rama más poderosa del partido. Y bajo su liderazgo, la unidad floreció, con números de membresía que crecieron a 3.000 en su primer año solamente. Las SS eran una unidad extremadamente leal a Hitler, y para principios de 1933 contaba con 50.000 miembros. El año siguiente, Himmler estableció la SS Junkerschule, institutos donde los miembros de las SS recibirían entrenamiento en habilidades necesarias como liderazgo, adoctrinamiento ideológico e instrucción militar. Según se informa, durante estas lecciones se enfatizaba la crueldad y brutalidad de las SS, considerada una de las características más importantes de la unidad. Estas enseñanzas incrementaron la confianza y autocomplacencia de los oficiales de las SSO sobre su papel. Creían que las SS en la sociedad alemana estarían ayudando a mejorar el país al eliminar a aquellos que Hitler y su régimen consideraban indeseables. Se veían como la élite racial, clave para el futuro de la nación. Como eran parte de la organización más elitista del partido nazi, los miembros de las SS eran tratados mucho mejor que los demás. Recibían salarios más altos y casas más grandes, ya que se esperaba que tuvieran muchos más hijos que la familia promedio. Tener muchos hijos arios se consideraba un deber de aquellos en las SS. Cuando las SS estaban en su infancia en 1925, aquellos que solicitaban unirse a la unidad se vieron obligados a demostrar su ascendencia aria, pero eventualmente esto se eliminó y fue reemplazado por la prueba de los posibles oficiales de que, al menos, sus abuelos eran arios. Después de que Hitler ascendió al poder en 1933, las SS establecieron un estado policial en Alemania, tomando roles como hacer cumplir la ley, mientras muchas organizaciones dentro de las SS se volvieron agencias gubernamentales.
En 1934, las SS y la recién establecida Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, buscaron y asesinaron a muchos líderes dentro de la Sturmabteilung, incluyendo al jefe del grupo Ernst Röhm, durante la noche de los cuchillos largos, eliminando a la violenta Sturmabteilung como una amenaza para el poder de Hitler y dejando a las SS como únicamente responsables ante Hitler. Durante este tiempo, se crearon más unidades dentro de las SS. El grupo se encargó de la seguridad, la política demográfica, la recopilación de inteligencia, la vigilancia y de evaluar las solicitudes matrimoniales de los oficiales de las SS y determinar si los residentes alemanes eran realmente alemanes. Los considerados verdaderos alemanes solían obtener mejores empleos, raciones y otros recursos en comparación con quienes no lo eran. 4 años después, en la noche del 9 de noviembre de 1938, ocurrió la Noche de los Cristales Rotos, cuando las SNS, acompañadas por la Gestapo, así como varias otras ramas de la policía como la Kripo y la Saipo, organizaron una noche de violencia contra los judíos que vivían en Alemania. Destruyeron propiedades y negocios propiedad de judíos, así como sinagogas judías, vandalizaron y saquearon cementerios y tumbas, y comenzaron incendios que dañarían aún más la propiedad judía. El jefe de la Gestapo, Heinrich Heydrich, quien alguna vez fue el subalterno y protegido de Himmler, afirmó que solo 36 personas habían muerto durante la Noche de los Cristales Rotos, pero las estimaciones más realistas indicaban que alrededor de 2.000 personas perecieron durante la violencia. Además de esto, 30.000 hombres judíos fueron arrestados y transportados a campos de concentración, donde otras 2.500 personas murieron en los meses siguientes. La Noche de los Cristales Rotos, también conocida como Kristallnacht, se considera el punto de inflexión para las SS, la noche en que pasó de ser una unidad disciplinada y no completamente fuera de la ley a convertirse en una organización que infundía miedo y terror. Luego atacaron a los oponentes políticos de Hitler, encarcelándolos sin el debido proceso. Las SS fueron cruciales en la invasión nazi de Polonia en 1939. El SSVT, una unidad de tropas de combate de las SS, y el Leibstandarte SS Adolf Hitler, una unidad que comenzó como una guardia personal para Hitler, pero finalmente se convirtió en una gran y élite unidad de combate en 1939, fueron ambos clave para el éxito del asalto, aunque ambos rápidamente se hicieron conocidos por su violencia excesiva, incluso en estos primeros días de la guerra. El Leibstandarte SS Adolf Hitler era infame por incendiar aldeas. Tanto sin provocación como sin ninguna justificación real, también era conocido por llevar a cabo varios asesinatos y masacres. Se llevaron la vida de 50 judíos polacos en la ciudad de Błonie, antes de continuar para eliminar a 200 civiles en Złoczew. No perdonaron ni siquiera a los niños del pueblo, y se produjeron más ataques en al menos otras 5 ciudades polacas, así como una masacre llevada a cabo contra los judíos que vivían en Cracovia en septiembre de ese año. Además de ser horriblemente violento, el SS estaba despreparado e inexperto. Muchos líderes del ejército alemán notaron que la mortalidad en las unidades de las SS era mucho más alta en comparación con el resto del ejército, debido a que los oficiales de las SS eran infinitamente más imprudentes. El historiador Charles Sinder describiría más tarde a las SS como demostrando, cito, "Virati", imprudencia fanática en el asalto, defensa suicida contra ataques enemigos y atroces salvajadas cometidas ante objetivos frustrados. Fin de la cita. Añadió que este comportamiento era el pináculo del de las SS en su totalidad. Tras la invasión, las SS se encargaron de eliminar cualquier amenaza potencial para Hitler y el régimen nazi. Los asesinatos posteriores fueron ejecutados por las Einsatzgruppen, una unidad de las SS descrita como un escuadrón de la muerte paramilitar cuya existencia se centraba en el asesinato en masa durante la guerra. Estas unidades particulares estaban compuestas no solo por miembros existentes de las SS, sino también por oficiales del Sicherheitsdienst, servicios de seguridad y la policía. Para finales de 1939, más de 65.000 ciudadanos polacos fueron asesinados, incluyendo activistas, académicos y profesores. Aunque los líderes del ejército alemán se quejaron de las acciones de las SS y sus muchas unidades, su desaprobación cayó en su mayoría en oídos sordos, con Hitler respondiendo que tales críticas eran típicas del anticuado concepto de caballerosidad del ejército. El líder de la Gestapo, Heydrich, les dijo a aquellos que se quejaban que él y sus hombres estaban actuando, cito,
de acuerdo con la orden especial del Führer, fin de la cita. Entre 1939 y 1940, las SS se expandieron aún más, aunque muchas de las nuevas unidades debían ser colocadas bajo el control operacional del ejército. Además de recibir los medios para expandirse, las SS también obtuvieron control sobre sus propios sistemas de reclutamiento y suministro para sus unidades armadas. 2 unidades participaron posteriormente en la Batalla de Francia el 10 de mayo de 1940, mientras que Leibstandarte SS Adolf Hitler y SS-IVTE ayudaron con la invasión terrestre de los Países Bajos. Durante la guerra, unidades de las SS fueron desplegadas según la necesidad. En la segunda mitad de mayo, fueron enviados para apoyar a la 7ª División Panzer mientras avanzaban hacia el Canal Inglés, y el 27 de mayo llevaron a cabo la masacre de Le Paradis, donde 97 tropas británicas fueron acribilladas después de rendirse, dejando solo 2 supervivientes. Al día siguiente, 81 soldados británicos y franceses fueron asesinados después de rendirse, en lo que se conoce como la masacre de Wehrmuth. A pesar de su conducta arriesgada y violenta y las críticas recibidas de los comandantes del ejército alemán, se informó que Hitler estaba muy satisfecho con las acciones de las SS durante la guerra, permitiendo nuevamente la expansión de la organización. Una de estas nuevas unidades, la SS Viking, estaba compuesta por voluntarios de varios países europeos, incluyendo Finlandia, Suecia y Noruega. En 1941, cuando Alemania invadió Yugoslavia y Grecia, 2 unidades de las SS se unieron a un cuerpo de Panzer. Se produjo más violencia cuando un grupo en Belgrado se rindió, pero las unidades de las SS comenzaron a tomar rehenes y a llevar a cabo ataques de la misma manera que lo habían hecho en Polonia. La mayoría de los judíos detenidos en Yugoslavia y Grecia fueron transportados a Auschwitz en 1943, donde fueron llevados a la muerte en cámaras de gas a su llegada. Solo el 20% de los judíos griegos sobrevivió a la guerra. La SS estaba estrechamente vinculada a los campos de concentración de la Alemania nazi y al Holocausto, con aquellos oficiales que trabajaban en los campos siendo nombrados la unidad de la cabeza de la muerte debido a las gorras que llevaban con la imagen de una calavera. En 1933, Himmler nombró a Theodor Eicher, un miembro de la SS, como comandante del campo de concentración de Dachau, que se considera uno de los primeros campos en abrirse y estaba ubicado en los terrenos de una antigua fábrica de municiones cerca del pueblo de Dachau, en la parte sur del país. En años previos, se construyeron varios campos pequeños para retener a las víctimas del régimen, pero el campo de Dachau fue creado para reunir a las personas de esos campos en un solo lugar. Al año siguiente, Eicher sería nombrado líder de la unidad de la cabeza de la muerte y en 1935 había asegurado suficientes finanzas y recursos de Hitler para establecer más campos. Se construirían 6 para 1939, albergando a más de 20.000 prisioneros políticos, aunque este número se infló a más de 700.000 para el final de la guerra. Muchos de estos individuos habían sido objetivos debido a su raza o etnia, o algún otro agravio percibido, como su sexualidad o diversas discapacidades. Las SS también fueron las responsables del Holocausto, el asesinato de más de 20 millones de personas, incluyendo alrededor de 6 millones de judíos y más de 10 millones de eslavos, siendo 2 de los principales arquitectos de la trama, el líder de las SS, Himmler, y el líder de la Gestapo, Heydrich. Parte del trabajo de las SS era eliminar a los ciudadanos indeseables de la sociedad, incluyendo a aquellos que se oponían a la ideología nazi, pacifistas, miembros de sindicatos, individuos religiosos, comunistas y otros disidentes políticos. Durante los juicios de Nuremberg, realizados en los años posteriores a la guerra, se consideró a las SS responsables de la mayoría de los crímenes de guerra nazis. Richard Rhodes, un historiador, periodista y autor, observó que los miembros de la unidad Einsatzgruppe en particular estaban fuera de los límites de la moralidad y que a menudo actuaban como si fueran la ley, desempeñando todos los roles de juez, jurado y verdugo porque se les había otorgado la capacidad de asesinar sin necesidad de un debido proceso. La invasión de la Unión Soviética en 1941, estas unidades, acompañadas por varias otras, incluyendo las Waffen-SS, la policía y miembros del ejército, comenzaron la exterminación masiva de judíos tanto en Polonia como en la Unión Soviética,
aunque su peor masacre ocurrió en Rusia y Ucrania entre 1941 y 1942. Antes de la invasión, la Unión Soviética tenía cerca de 5 millones de judíos, pero al finalizar la guerra, más de 2 millones fueron asesinados. En los Balcanes, Estonia se convirtió en el primer país en ser declarado Judenfrei, mientras que Serbia fue un cercano segundo. El término Judenfrei significa libre de judíos, y fue utilizado por los nazis para etiquetar un área que consideraban haber sido purificada. Las cámaras de gas móviles, también conocidas como furgonetas de gas, se introdujeron en 1939 para operaciones de asesinato a gran escala, ya que encontraron que disparar se había vuelto impráctico debido al abrumador número de víctimas que debían ser despachadas. Himmler también temía el impacto de estos asesinatos masivos en sus soldados. Las furgonetas de gas se introdujeron inicialmente para asesinar a pacientes de hospitales, ya que Hitler y su régimen consideraban a discapacitados y enfermos mentales una plaga social no apta para reproducirse. Aunque las SS introdujeron cámaras de gas móviles, eran impopulares, ya que después los cuerpos debían ser removidos y enterrados, lo cual resultaba desagradable para la mayoría de los hombres. Debido a esto, con frecuencia se forzaba a los prisioneros a realizar esta labor para evitar que los oficiales de las SS lo hicieran. Desde 1939, la cantidad de alemanes y judíos considerados problemáticos se incrementó exponencialmente, relacionándose con el aumento de la opresión, fuerza y violencia empleada por el régimen nazi. No solo se estaban construyendo más campos de concentración, sino que aquellos que ya existían aumentaron de tamaño, y el asesinato sistemático de víctimas en los campos se hizo más eficiente con la introducción de la cámara de gas, capaz de matar a cientos de personas a la vez utilizando el pesticida Zyklon B, o gases de escape letales. Operación Reinhardt fue el nombre dado al plan de los nazis para asesinar a los judíos en Polonia, que vio la introducción de campos de exterminio específicos, todos los cuales comenzaron a operar en 1942. Los 3 campos, Belzec, Sobibor y Treblinka, utilizaron prisioneros para trabajar en las cámaras y el crematorio, antes de que esos prisioneros finalmente fueran asesinados ellos mismos. La operación Reinhardt duraría entre marzo de 1942 hasta noviembre de 1943, durante el cual alrededor de 1.47 millones de judíos fueron masacrados en solo 100 días. Debido al sistema de las SS, donde los oficiales eran reubicados regularmente según las necesidades y para acomodar a los miembros heridos. Casi toda la organización sabía lo que estaba sucediendo dentro de los muros de los campos de concentración, lo que llevó a muchos funcionarios de posguerra a determinar que toda la SS era responsable de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. Algunos judíos escaparon de la muerte porque se necesitaban trabajadores calificados para mantener la economía del país. En octubre de 1942, Himmler trasladó a Alemania a un gran número de prisioneros aptos en la Unión Soviética para que pudieran ser utilizados para trabajos forzados debido a sus propias escasez de mano de obra en Alemania. El trabajo esclavo era común en la Alemania nazi, conformando el 20% de su fuerza laboral. Muchos de estos individuos fueron sacados de sus países de origen en toda Europa para ser explotados por el régimen nazi y se enfermarían debido a sus condiciones de vida, sucumbiendo finalmente a la desnutrición. Sin embargo, muchos otros murieron por abusos y maltratos de los nazis, mientras que otros perecieron durante los bombardeos y cañoneos de las fuerzas aliadas. Los ciudadanos de Bielorrusia sufrieron particularmente debido a tales condiciones de trabajo. Para el final de la guerra, la mitad de la población del país había sido asesinada o deportada. Aunque las SS se desintegraron tras el colapso del Tercer Reich, muchos miembros de la organización permanecieron como nazis devotos, cuyas ideologías políticas aún se alineaban con la doctrina de Hitler. El 21 de mayo de 1945, Himmler fue capturado por los británicos mientras intentaba huir, pero se quitó la vida con una cápsula de cianuro. Ernst Kaltenbrunner, otro alto funcionario de las SS que había pertenecido a la unidad SS austriaca, fue capturado en los Alpes bávaros. Él y otros 23 fueron enjuiciados en 1946. Muchas personas, incluyendo las fuerzas aliadas y los prisioneros liberados, buscaron represalias por la crueldad y violencia infligida por el régimen nazi después de su fin, y la aprehensión de los miembros de las SS fue una forma de llevar a cabo la retribución.
Numerosos oficiales de las SS capturados fueron golpeados, torturados y algunos asesinados. Los soldados estadounidenses que presenciaron los horrores en el campo de concentración de Dachau en abril de 1945 respondieron disparando fatalmente a varios miembros restantes de los guardias de las SS. Ese mismo mes, las tropas británicas pusieron a numerosos oficiales de las SS en raciones de inanición y los forzaron a trabajar sin descanso. También se les obligó a lidiar con los cadáveres de las personas que habían matado, y eran golpeados o apuñalados con bayonetas si se ralentizaban o se negaban. Durante los juicios de Nuremberg, numerosos altos funcionarios del partido fueron condenados por crímenes de guerra, incluyendo a Hermann Göring, quien ayudó a crear la Gestapo, Alfred Rosenberg, el jefe de la Oficina de Asuntos Exteriores del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y Albert Speer, el ministro de Armamentos y Producción de Guerra. Estos hombres fueron acusados de conspiración, de desatar una guerra de agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en violación del derecho internacional. 12 de ellos recibieron la pena de muerte y fueron ahorcados por sus crímenes, aunque algunos se suicidaron antes de que pudieran ser ejecutados, y otros que no fueron condenados a muerte se quitaron la vida mientras cumplían su condena en prisión. Muchos oficiales de las SS también fueron juzgados después de la condena de sus líderes, con la mayoría de ellos alegando que simplemente habían estado siguiendo órdenes, ya que se les hizo jurar lealtad ciega al régimen. No obstante, los tribunales no lo consideraron una defensa válida. Un juicio de alrededor de 40 oficiales y guardias de Auschwitz encontró a la mayoría de los acusados culpables, con 23 siendo condenados a muerte. Otros 37.000 exoficiales de las SS fueron juzgados y condenados entre 1946 y 1949, muchos de los cuales fueron ahorcados o condenados a trabajos forzados. A pesar de estas condenas, miles de oficiales que no fueron juzgados lograron escapar a otros países, incluyendo los Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, algunos de estos ex-miembros de las SS incluso fueron empleados por la Unión Soviética y las agencias de inteligencia en los Estados Unidos de América.